El secreto de Dios para ti hoy no es como nos los han enseñado siempre. Vamos a la palabra. El secreto de Dios para ti hoy como nos habla el Espíritu Santo hoy, como nos atestigua el Espíritu Santo hoy. Primero vamos a Hebreos 1, del 1 al 3, ¿qué nos dice? Dice, Dios habiendo hablado, mire que está en pasado, muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, mire toda esa aclaración, a los padres por los profetas en estos postreros días. Nos habla por medio del Hijo. ¿A quién constituyó? Es importante que pongamos atención a esas palabras. Nos habla hoy por medio del Hijo. Entonces, no es como hablaba antes, Él lo está diciendo, serán otros tiempos. Entonces tenemos que estar en el mover del Espíritu, lo que nos dice el Espíritu, lo que nos señala el Espíritu hoy. Por eso yo digo que Ananías y Zafira tienen que salir de la iglesia porque a ellos los sacó el Espíritu de Dios. Entonces, es el Espíritu de Dios el que se mueve. Es el Espíritu de Dios el que juzga y el que hace la obra. Entonces, Ananías y Zafira, ¿qué representan? Que ellos abrieron su corazón a Satanás, el que alberza todos los planes de Dios. Entonces, todo el que alberza el plan de Dios tiene que salir de la iglesia. Dios viene a buscar una iglesia sincera, santa, sin mancha. Entonces, el que se encarga de sacarlo no es el hombre, sino el Espíritu de Dios. Tengamos eso claro hablando de Ananías y Zafira. Entonces, Dios es el que constituye a quién. En estos postreros días nos habla por el Hijo. ¿Qué es constituir? Establecer o señalar. Entonces veamos el dedo de Dios, no yo, el dedo de Dios señalándonos por medio de quien Él habla hoy. Entonces, Él nos señala al Hijo. Es el dedo de Dios que le está señalando, es por mi Hijo que a Él yo lo establecí y a Él yo lo señalé. Entonces esto no tiene que ver nada con el Antiguo Testamento, todo lo que hablaron Isaías, Jeremías. Dios no nos está señalando a Isaías, Jeremías, Abraham, a nadie del Antiguo Testamento, porque ellos, recordemos que toda la ley, los salmos y los profetas señalaban o eran símbolo de lo que venía a ser el Hijo de Dios. Cuando llegó el Hijo de Dios ya fue constituido y todas las demás cosas fueron quitadas. Ahora nuestra mirada tiene que concentrarse solo en el Hijo, porque a ese es el que Dios ha señalado. Entonces, a quien constituyó, dice, heredero de todas las cosas, porque Él se ganó por medio de su humanidad, haciéndose hombre y siendo obediente hasta la muerte. De esa manera, entonces, Él se ganó esa autoridad, podríamos decir, como hombre, cumpliendo y obedeciendo al Padre en todo para salvarnos a nosotros. Entonces, dice, no es la oración. Entonces, lo escondido de Dios o el secreto de Dios no es la oración como nos lo han enseñado toda la vida. Es importante la oración, es vital, ¿qué palabra le puedo decir? Todo el que tiene a Cristo en su corazón, el que ha tenido una experiencia con Dios, nuestro deseo debe ser hablar con Dios. Conversar con Dios, eso es oración. Pero el orar, el hablar con Dios, debemos de tener presente de que es algo diario, es algo común en nosotros, sencillo. No tenemos que esperar sacar un tiempo, meternos en una cueva o meternos en ayuno para decir yo voy a estar en el secreto, en la comunión con Dios. Eso es lo que yo creo que nos quitemos de nuestra mente. Entonces, ¿qué significa orar? Hablar con Dios diariamente, sencillamente, como ahora yo estoy hablando contigo. ¿Quién te está hablando a través de las escrituras en este momento? Es Dios. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está hablando. Entonces cuando Dios nos está hablando, Él nos habla por medio de su palabra. Entonces cuando
yo hablo con Dios, entonces yo le estoy, como le acabo de decir, entonces yo hablo con Dios y le hago preguntas y lo tengo presente, donde quiera que yo voy, en cualquier momento, en nuestro diario vivir, ahí tenemos que estar conversando con Dios, pidiéndole ayuda a Dios, dirección en todo momento, no tener un tiempo especial para hablar con Dios. Espero que me haya hecho entender. Entonces recordemos que cuando Pedro, tengamos en cuenta muy presente, que dice que cuando Pedro dijo, hagamos un nicho, o hagamos un altarcito, o hagamos una enramada para Jesús, para Moisés y para Elías. Dice que le vino la voz del cielo y le dijo, cuando Dios permitió que desapareciera Moisés del momento de la visión y desapareciera Elías y solamente quedara Cristo, porque ni Jesús estaba ahí en ese momento porque lo vieron transfigurado. Dice que era una luz resplandeciente. Entonces vieron a Jesús transfigurado como era Dios. Entonces dijo, a él oíd, vino la voz del cielo y le dijo, a él oíd, que le estoy hablando de la constitución de lo que hace Dios. Entonces Pedro hablaba, pero dice y resalta, no sabiendo lo que decía. Entonces la iglesia no puede actuar no sabiendo lo que hace, tiene que estar bien centrada en los principios bíblicos, porque esto es lo que nos va a arraigar y va a echar raíces en nosotros. Entonces las raíces todas son bajo el fundamento. Dice, recuerden lo que Pablo habla, de que nuestro fundamento, cuando ya está el fundamento que es Cristo, nosotros tenemos que construir, edificar sobre ese fundamento. Entonces, recordemos pues el caso de la transfiguración y la voz del cielo que le dijo a él oí. Entonces es el que Dios constituyó. No nos podemos acercar a Dios de cualquier manera, ni a la manera de nosotros, o a la manera que nos han enseñado todo el tiempo, o a la manera de que todo el mundo lo hace. Lo que tiene que hablar aquí es la Escritura y la importancia de depender del Espíritu Santo, que es la persona que está aquí hoy día, que está aquí delante de nosotros, que es el que da convicción de justicia, de pecado y de juicio. Él es el que trata con el corazón del hombre y el que está tratando ahora mismo con tu corazón, y cada uno decide delante de Dios, porque Dios no va a obligar a nadie. Él habla, dice, por medio del Hijo, y Dios solamente habla. No contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre, pero Dios es un Dios misericordioso y siempre nos hablará hasta el tiempo que ya Dios señale. Entonces, en Cristo su Hijo, el Padre escondió todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Mire, están escondidos en Cristo. Eso es lo que es el secreto de Dios hoy. Todo lo que nos señalaron en el Antiguo Testamento, recuerden, el Antiguo Testamento es de hechos para atrás. Todo lo que nos señalaron ellos, toda la forma en que hablaron de estar en los secretos de Dios, nos hablaba, era de este secreto que ahora es lo esencial, lo importante delante de Dios, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, en este secreto, no en el secreto que yo busque con mi propia fuerza, con mi propio pensamiento. Este es el secreto de Dios hoy. En Cristo su Hijo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y dice más, y nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Ese es el secreto de Dios. Ese es el secreto de Dios. Estamos escondidos con Cristo en Dios, como dice Colosenses 3, del 1 al 4. Y cuando el Padre ve al Hijo, nos ve a nosotros. Es la única manera que Dios nos ve, por medio del sacrificio de su Hijo. Entonces, estamos escondidos en los secretos de Dios por medio de su Hijo. Entonces, hay que conocer a Cristo, hay que obedecer a Cristo, hay que tener nuestra mirada fija en Cristo, que nada nos desvíe, como le pasó a Ananías y Zafira. Entonces, se desviaron de la sincera fidelidad a Cristo.
Hoy día para nosotros es así. Mantengámonos sin fluctuar, nuestra mirada firme en Cristo, que nada nos desvíe a otras cosas. Entonces, sí tenemos que orar, pero el secreto de Dios solo nos conduce a Cristo. Entonces, sea Cristo su caminar, sea Cristo su tomar agua, sea Cristo todo, todo. Bendiciones para todos.